El Mayo es más calmado, más tranquilo, quiere negocios, no quiere calentar la plaza, rara vez ha sido violento, enfatizan los agentes de la DEA. Para la Administración Antidrogas no hay duda sobre cuál es el cártel del narcotráfico más fuerte de México ni quién es el líder de esa organización criminal, el de Sinaloa e Ismael El Mayo Zambada. Y pese a que consideran al cartel de Sinaloa más fuerte que al CJNG, los mandos de la DEA prefieren la captura de El Mencho y de los Chapitos. Zambada es más del gusto de la DEA. Y es que Zambada sabe que los pleitos ni ganados son buenos y siempre es mejor un buen arreglo que un mal pleito. Además el Mayo odia llamar la atención a la gente fanfarrona, a los presumidos y escandalosos. Quizás esa forma de dirigir el imperio del narcotráfico, su reglamento interno con sus trabajadores y su seriedad en los negocios hace que distribuidores de otros países y compradores lo elijan como opción número 1, saben de la seriedad del capo en los negocios. Por algo lleva 5 décadas en el narcotráfico y no ha pisado la cárcel. Sin embargo, como toda persona, el líder del cartel de Sinaloa tiene su punto débil, y esa debilidad es su familia, lo mismo que a Pablo Escobar, un monstruo, que tenía un lado sensible, un punto débil. Coronel, lo voy a matar. Voy a matar a toda su familia, hasta la 3ª generación, y después voy a desenterrar a sus abuelos, les meteré unos cuantos tiros y los volveré a enterrar. Así se las gastaba Pablo Escobar. Cuando el gobierno le pisaba los talones a Escobar y sus contrarios tenían amenazada a su familia, el capo colombiano tuvo que separarse de su familia, y en un intento por sacar a su familia del país para protegerlos, sus parientes fueron devueltos a Colombia, mismos que quedaron bajo custodia de las autoridades. Su único punto débil, su familia, fue su perdición. Él intentaba todo el tiempo de comunicarse con su familia y fue en esas llamadas con su hijo Juan Pablo, que permitió a los policías localizarlo y abatirlo en una casa en el corazón de Medellín. Volviendo al Mayo Zambada, y su primogénito, Vicente Zambada Niebla, alias el Vicentillo, en el libro de El Traidor, de Anabel Hernández, se narra que el Vicentillo quería salir de la vida del cartel. No quería una vida en el narcotráfico, pero de alguna u otra manera seguía envuelto dentro del cartel. Por lo menos desde el 2005, la DEA ya mantenía acuerdos con los de Sinaloa, los del cartel daban información sobre sus rivales, y los de la DEA procedían a hacer los operativos, por medio de la Marina. A cambio de esa información, la DEA les daba protección a los de Sinaloa. Antes la CIA hizo lo mismo con diferentes carteles, mexicanos, colombianos y de Nicaragua, dejaban que llegara la droga a Estados Unidos, a cambio de un cobro. Siempre ha habido acuerdos entre el gobierno gringo y los miembros de los carteles. Antes de ser capturado el Vicentillo, ya había arreglado un acuerdo con la DEA, el joven capo quería salir de la vida del narcotráfico y el Mayo Zambada le dio el visto bueno. Incluso, horas antes de la captura del Vicentillo, el hijo del Mayo se reunió con la DEA, allá por el 2009, en un hotel, cercano a la Embajada de Estados Unidos, el acuerdo ya estaba firmado. En los escritos del libro, Anabel Hernández, se puede leer que, en la reunión que tienen con Vicentillo, los de la DEA le dicen, no, espérate, la reunión oficial la hemos pospuesto para los próximos días porque aquí estamos muy nerviosos. Es así, como Vicentillo regresa a su domicilio, ahí en el Pedregal, y ya en la noche, entra un operativo a detenerlo, elementos que tengo entendido, estaban más al servicio de los Beltrán Leiva, dijo Anabel Hernández. Después de que estuvo asegurado, los oficiales estadounidenses llegaron a él y pidieron que se tranquilizara, pues los agentes mexicanos estaban enterados de la reunión y el convenio. En una actitud burlona, los funcionarios de la agencia antidrogas le preguntaron si aún quería cooperar, a lo cual, el Vicentillo dijo que sí. Ellos rieron, Vicentillo les dijo que no había necesidad de haber caído de esa manera, pues finalmente se había acercado para cooperar, con anuencia de su padre y de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo y con el acuerdo previo con ellos, los de la DEA. Vicente Zambada Niebla abrazó por última vez a su padre el 10 de marzo del 2009, 5 días antes de viajar a la capital del país para acordar un pacto con la DEA, volverse informante, salir del narcotráfico y buscar una nueva vida para su familia. Tiene la oportunidad de despedirse de su padre, que es cuando lo abraza y lo ve por última vez y le dice, bueno, pues busca el destino y busca la libertad que estás deseando, y es ahí cuando Vicentillo va a la Ciudad de México y va a este encuentro, que estaba perfectamente programado. Según su testimonio plasmado, el Mayo deseó buena suerte a su vástago preferido, el primer varón que tuvo.
Esa reunión que Vicentillo tiene con al menos 2 agentes de la DEA, el 17 de marzo de 2009, era una reunión que ya estaba aprobada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Había estado largamente planeada. El pacto era que proporcionaría solo información de sus enemigos y no sobre el Chapo ni el Mayo. La reunión oficial sería unos días después y Zambada Niebla regresó a una casa que rentaba en la colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón. Mandó un mensaje a su esposa y se desvistió para dormir. En ese lugar lo custodiaban 5 personas, con armas largas. Alrededor de las 3 de la madrugada del 18 de marzo se asomó por la ventana y agentes vestidos de militares apuntaban a su habitación. Se entregó, permaneció incomunicado y maniatado. Por la mañana del 19 de marzo fue presentado ante las cámaras de televisión como un peligroso capo y golpe contundente al cártel de Sinaloa. Luego de 11 meses arrestado en México y sin ningún expediente abierto en su contra, fue extraditado a Estados Unidos el 18 de febrero de 2010. Fue enviado a una prisión de Chicago y después, a una cárcel de máxima seguridad en Michigan. Los primeros 2 años los pasó en una celda sin contacto con otros reclusos. Estas condiciones estrictas de aislamiento vulneraron a Vicentillo Zambada Niebla, pero también esta situación molestó aún más a su padre, Ismael El Mayo Zambada. Ya había un acuerdo previo, la DEA había dado su palabra y el acuerdo no fue respetado. Entonces el capo, inteligente y audaz, hizo sus mejores movimientos de ajedrez. Por aquella época, el abogado del Vicentillo, Fernando, entró en contacto con Anabel Hernández. El contacto con la reportera fue para dar información sobre cómo la DEA estaba en acuerdos con el cártel de Sinaloa al que pregonaba perseguir. De esa manera pretendían presionar al cumplimiento del pacto original con el hijo del Mayo Zambada. Previamente, el mismo Ismael Zambada García había salido por fin a la luz pública en la única prueba de vida que ha dado. El capo se había reunido con uno de los mejores reporteros de México en ese momento, Julio Scherer. Un día de febrero, recibí en proceso un mensaje que ofrecía datos claros acerca de su veracidad. Anunciaba que Ismael Zambada deseaba conversar conmigo. La nota daba cuenta del sitio, la hora y el día en que una persona me conduciría al refugio del capo. Ya estando con el capo, le pregunté por Vicentillo. Es mi primogénito, el primero de 5. Le digo mijo. También es mi compadre. Por ahora no quiero hablar de él. No sé si está en Chicago o Nueva York. Sé que estuvo en Matamoros. He de preguntarle, soy lo que soy. A propósito de su hijo, ¿vive usted su extradición con remordimientos que lo destrocen en su amor de padre? Hoy no voy a hablar de mi hijo. Lo lloro. Al final de la entrevista tratan el tema de El Chapo Guzmán. ¿Usted se interesa por el Chapo?, preguntó el capo. Sí, claro. ¿Querría verlo? Yo lo vine a ver a usted. ¿Le gustaría? Por supuesto, voy a llamarlo y a lo mejor lo ve. La conversación llega a su fin. Zambada, de pie, camina bajo la plenitud del sol y nuevamente me sorprende. ¿Nos tomamos una foto? Sentí un calor interno, absolutamente explicable. La foto probaba la veracidad del encuentro con el capo. Zambada llamó a uno de sus guardaespaldas y le pidió un sombrero. Se lo puso, blanco, finísimo. ¿Cómo ve? El sombrero es tan llamativo que le resta personalidad. ¿Entonces con la gorra? Me parece. El guardaespaldas apuntó con la cámara y disparó. Con esas 2 jugadas el capo amagó a los estadounidenses y por eso contactó con los periodistas más prestigiados de México, Julio Scherer y Anabel Hernández. Y así como pudo decirle algunas frases sueltas, el narcotraficante demostró que también podía hablar cuanto quisiera. Para entonces comenzar a revelar esos incómodos secretos que se supone no debía revelar, pero como los otros no estaban cumpliendo sus acuerdos, él a través de este modo quiso presionarlos. No tardó mucho tiempo, para que la suerte del Vicentillo le volviera a sonreír. Las cosas comenzaron a cambiar y de una actitud radical del Departamento de Justicia, optaron por negociar, porque a nadie le convenía realmente que estos secretos se hicieran públicos. La amenaza del capo se tomó muy en serio, su cachorro el Vicentillo volvió a sonreír y la DEA se puso a temblar.